es importante decir que Brooklyn es uno de los 5 distritos de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Brooklyn es muy grande, muy grande. Yo creo que apenas conozco el 5% de este distrito y claramente me encuentro en la parte más hipster, en la parte digamos más turística y de cierta manera en la parte más interesante para alguien que viene a conocer la ciudad de Nueva York. Hay una palabra que se llama gentrificación que habla de este fenómeno en donde los lugares más olvidados del planeta, bueno, no, estoy exagerando, pero que habla de lugares que han sido invadidos para fines de negocio. Las rentas suben, empieza a haber muchos más restaurantes, se vuelven muy de moda, la gente con dinero empieza a llegar a esos lugares y empieza a desplazar a la gente que vivía ahí o a la gente tal vez humilde, y se nota mucho que esto está pasando aquí en Williamsburg, y ahora dicen que Bushwick es el nuevo Williamsburg, o sea que ahora el nuevo barrio de moda no es este. Ahora el nuevo barrio de moda no es Williamsburg, sino Bushwick, y como chilango me queda perfectamente claro porque lo mismo pasa en la Ciudad de México y en muchísimas otras ciudades. Pero justamente no me gusta cuando algo se ve artificialmente creado, cuando no se da por cómo las cosas fluyen, sino que hay como un plan maestro. Claramente lo que pasó fue que la gente que no podía pagar una renta en Manhattan pensó, quiero vivir en Nueva York, pero no me alcanza para vivir en Manhattan, entonces creemos un nuevo barrio hipster en Brooklyn y desplacemos a toda la gente que vive ahí, y el resultado es esto. A pesar de que es bastante cool y me gusta mucho, es muy yo esta parte de Brooklyn. Saber que Brooklyn no siempre fue así me hace no estar tan encantado, aunque sin duda algo positivo es que no creo que estén tratando de hacer otro Manhattan. Al contrario, se puede notar mucho que los edificios se están conservando y más bien están habitándolos y dándoles como un nuevo significado a partir de lo que ya existe aquí. Todo es muy industrial, hay fábricas, fachadas de ladrillo rojo. Eso es algo muy cool, eso es como muy berlinesco, muy underground de cierta manera, pero sigue siendo muy fresa. La gente que siempre ha vivido en Brooklyn sigue viviendo en Brooklyn, pero ahora ya hay muchos jóvenes, muchos hipsters, mucha gente del mundo creativo, entonces ahora es una mezcla muy rara, muy neoyorquina y muy estadounidense, y eso hace que todos estos barrios y lugares y ciudades sean más abiertas y más diversas, lo cual siempre es bueno. Entonces al final del día, si el impacto va a ser positivo, entonces pues ¿por qué no dejar que estas cosas sucedan? ¿Quién le diría? Chuck, el típico turista. A veces hay que ceder, a veces no hay que ser tan intensos y relajarse y decir, voy a ir a Times Square. Times Square, nada que el eje central de la Ciudad de México no tenga.